serie, se puede observar o analizar en el circuito que tenemos una bombilla de 28 watts que tiene un voltaje de 91.9, que en el circuito hay una intensidad de 6.75 amperios y que en la otra bombilla de 100 watts hay 8.13 voltios y también pasa una corriente de 6.75 amperios. Entonces, como el enunciado lo dice, está en serie. Ahora nosotros podemos identificar que hay un solo recorrido de la corriente eléctrica y podemos empezar a analizar las ecuaciones del circuito serie. Las ecuaciones del circuito serie nos indican que la corriente o la IT es igual a la I de la R1 igual a la I de la R2. O sea que los 6.75 están pasando por las dos resistencias. Entonces acá podemos observar que la ecuación que está aquí a la izquierda, a la derecha ya tiene esos números y que de los voltajes, el voltaje total es 100, el voltaje en R1 es 91.9 y el voltaje en R2 es de 8.13. Esos son los valores que tenemos actualmente. En resistencia total, que sería R1 más R2, y vamos a aplicar la ley de Ohm. Para la ley de Ohm dice que encontrar la resistencia 1 hay que hacer el voltaje de la R1 entre la intensidad de la R1. Entonces necesito este voltaje de 9.9 y la intensidad de 6.75, lo que da un valor de 13,6 ohmios. Y la R2 la encuentro con el voltaje de la R2 y la corriente o la intensidad de la R2, que al final es la misma, ¿verdad? Los 6.75 los uso para encontrar la R1 y también lo uso para encontrar la R2, dándome una resistencia R2 de 1.2 ohmios. ¿Okay? Y ahí se ve las corrientes eléctricas fluyendo por los componentes. Podemos encontrar la potencia de un circuito serie. Sí, vamos a analizarlo. Muy parecido al circuito, con sus resistencias, sus voltajes y sus corrientes. Ahora la única diferencia es que vamos a aplicar la fórmula de la potencia. Entonces la primera ecuación de la I total, que es igual a I de la R1 igual a la I de R2, como los amperios son 4, entonces la ecuación queda que todo va a ser 4. Los voltajes me los dan también con 100, 60 y 40. Y aplicando la ley de Watt, para encontrar la potencia en la bombilla o en la resistencia de 15, lo que hago es una multiplicación del voltaje por la intensidad. Estos 60 voltios los multiplico por estos 4 amperios. Y para encontrar la potencia 2 en la bombilla 2, multiplico estos 40 voltios por los 4 amperios. ¿Okay? Las potencias, acordémonos que se suman y nos da una potencia total. Podemos encontrar el voltaje y la potencia en un circuito serie. Este circuito, ¿verdad?, usa las mismas fórmulas. La intensidad es 1 amperio. El voltaje es 50 voltios. Y tenemos que encontrar el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje en la R1 es la R1 por la corriente en la R1. ¿Okay? Anteriormente había sacado la corriente, era 1 amperio. Entonces ese amperio se multiplica por 35 y encontramos los 35 voltios que hay en este voltímetro. Y el voltaje en R2 sería R2 por I de R2, que la R2 sería 15 ohmios por 1 amperio, quedando 15 voltios en este voltaje. Y las potencias es multiplicar el voltaje encontrado por la intensidad. Potencia 1 y potencia 2.